Bien, y de recorrido en nuestro programa Quédate en Casa nos encontramos en el departamento técnico de la Cooperativa Agropecuaria de nuestra localidad para dialogar con Sergio Santarelli y con Marcos Tenaglia, que tan gentilmente nos atiende siempre que venimos a la gente del canal. Bueno, ante todo, Sergio, gracias por recibirnos. Bueno, y la pregunta primera, podemos decir, es ¿cómo terminaron los rindes de la cosecha 2021 de soja, de maíz, que hace poquitos días ha finalizado? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos ustedes, a la audiencia. Y bueno, para contestar esa pregunta, me gustaría entrar en un contexto de qué es lo que ocurrió en el año 2020 y los primeros meses del año 2021. Tenemos que comenzar a hablar de mayo del año pasado, donde había culminado la cosecha anterior y nos preparábamos para comenzar el nuevo ejercicio. Y mayo fue un mes seco, inclusive hubo 90 días sin lluvia, que fueron mayo, junio y julio, lo cual dificultó la siembra del cultivo de trigo. Es decir, el año pasado la expectativa de la siembra de trigo fueron muy pocas, porque justamente no había agua en el suelo, no había agua en el perfil. Y el trigo que realmente se pudo sembrar, el rendimiento también lo sintió mucho, porque durante todo el ciclo fue escaso de precipitaciones. Y si hacemos memoria, fue un invierno muy crudo también, con heladas muy fuertes, de muchas horas y muchos días de temperatura por debajo de 0 grados. Si recordamos, en la salida a campo, los trigos de ese color amarillo, pálido, dos efectos totalmente negativos, la falta de agua y las bajísimas temperaturas del año pasado. Y lamentablemente el 2020 fue un año marcado por la escasez de agua. Inclusive ya entrando en la cosecha gruesa, el maíz se sembró con apenas una lluvia que se produjo en los primeros días de septiembre. El maíz el año pasado se sembró en fecha quizás temprana, es decir, los primeros 10 días de septiembre estamos sembrando maíz, con también riesgo de temperaturas muy bajas. Y la siembra de la soja de primera, que es un poco el termómetro de la agricultura, se fue haciendo con precipitaciones muy escasas, es decir, chaparrones que ocurrían, se sembraba, se esperaba un nuevo chaparrón y se sembraba. En ese contexto llegamos a diciembre a la cosecha de trigo, donde ahí, los resultados fueron magros, pero de acuerdo a lo que había sido todo el desarrollo del cultivo, desde mayo a diciembre. Después, también un poco se complicó la siembra de soja de segunda, que no llovía. Recordemos que enero fue un mes de altísimas temperaturas y los primeros 20 días muy seco, muy seco, daba la sensación que se perdía todo. Y alrededor del 17-18 de enero se produce una lluvia muy importante en la zona, que en algunos sectores superó los 100 milímetros, y ahí se revierte la situación, a medias, porque si bien en un par de días ahí llueve, pues llovió más o menos el 18-19 de enero y llueve, unos 3-4 días después se produce otra lluvia. Yo creo que en ese periodo, Marcos, juntamos como 250-270 milímetros, pero después tuvimos otros 40 días sin lluvia, que fue todo febrero y los primeros días de marzo, lo cual también marcó un poco lo que podía llegar el rendimiento del cultivo. Así todo, se llega con una cosecha de maíz con resultados muy satisfactorios, muy buenos, de acuerdo a las condiciones climáticas, y un resultado de soja de primera no tan mal. Es decir, a veces charlando así con los directivos de la cooperativa decimos, volvimos a la normalidad. Es decir, por ahí nos habíamos acostumbrado de los 2 últimos años de tener excelentes rendimientos, de hablar de 4.800 kilos, 5.000, 5.200 kilos por hectárea. Este año volvimos un poco a la normalidad y estuvimos entre los 4.000 y 4.500 kilos en promedio, más o menos, en soja de primera. Y en cuanto a maíz, el rendimiento fue mucho mejor de lo esperado.
y estuvimos, la zona estuvo, mejor dicho, alrededor de los 10.000 kilos por hectárea. Un poco menos, un poco más, pero bueno, con 10.000 kilos de maíz por hectárea es un rendimiento satisfactorio y bueno, bienvenido, ¿no? Bien, la pregunta, bueno, Marcos, va porque se habla también y se dice mucho que más conveniente sembrar cuando hay época de sequía, que veníamos de una época de sequía, si es más conveniente sembrar soja o maíz en lo que ha sido la cosecha anterior. Bueno, ¿cómo ha sido el porcentaje? Seguramente sembró más la gente soja, pero también se veían muchos lotes de maíz. ¿Qué tenés para comentarme de eso? Bueno, buenas tardes, ¿cómo anda Horacio? ¿Qué conviene sembrar? Siempre va a depender bien del año, ¿no? En general, este año, por ejemplo, el maíz, como te decía Sergio, estuvo con rendimientos más aceptables que soja, más allá que soja no fue malo, pero es como que el maíz se defendió más porque se sembró casi todo junto, en fecha, y cuando empezó a apretar la seca, como se dice en el campo, es medio que ya estaba hecho el maíz. Entonces los maíces tempranos anduvieron muy bien. Por eso un maíz sembrado en fecha, generalmente para diciembre, ya está prácticamente definido el rinde y esa seca o esos calores de enero generalmente los campea mejor que una soja. Igual, bueno, te repito, va a depender bien de cada lote, de cada zona, pero este año en particular se dio esa particularidad que ya te digo, el maíz dentro de la poca lluvia la pudo aprovechar mejor y a soja le llegó un poco tarde y media junta, cosa que hay muchos de esos 270 milímetros que hablábamos no se aprovecharon porque ya estaba húmedo el suelo, hubo mucho escurrimiento y ya te digo, se acomodó bastante, pero bueno, lo sintió más que maíz. Cuénteme un poquito, Sergio, bueno, porque hubo alguna diferencia de acuerdo, bueno, al manejo agroquímico, porque siembra directa, por otra clase de siembra, ¿qué opinión le merece? Y bueno, en los años así críticos, sí, se ven las diferencias en cuanto al manejo agronómico. Quiero hacer una aclaración. Cuando el año viene así, de esta manera complicado, lo que más se resiente es el control de malezas. Y por dos razones. Primero, porque no hay agua suficiente como para que la maleza esté en activo crecimiento, como se dice, o metabólicamente activa para que pueda absorber el producto y, bueno, morirse la maleza. Y a su vez el cultivo, tener el agua suficiente como para que también metabólicamente esté activa y se pueda sacar de encima al herbicida, que es lo que no le gusta. Y bueno, y este año, o la campaña, mejor dicho, que pasó, se notaban las dos cosas. Las malezas que no se morían, o no se secaban, y los cultivos afectados justamente por los herbicidas, porque bueno, al no haber agua no se podía sacar las moléculas de encima. Y después con respecto a la pregunta que vos hacés, si hay diferencia entre el manejo, y sí, en un año donde el agua es el faltante, se nota muchísimo lo que está sobre siembra directa contra un suelo movido a favor de la siembra directa, ¿no? Porque si recordamos de cuando se empezó con esta técnica de la siembra directa era conservar el agua, justamente. Y si esa siembra directa está acompañada de rotación, de trigo, de maíz, que haya cobertura, que haya rastrojo en superficie, mejor todavía. Así que ahí hubo una diferencia entre lo que es siembra directa contra suelo removido. Y también se nota la diferencia y dentro de un mismo establecimiento, la misma variedad de soja sembrada sobre rastrojo de soja y sobre rastrojo de maíz, también hubo hasta un 10% de diferencia en cuanto a rendimiento. Si bien el promedio del establecimiento es aceptable, muy aceptable por cómo vino el año, hubo una diferencia a favor de lo que es el rastrojo. Entonces, bueno, el manejo agronómico, las rotaciones, cuanto como mucho insistimos y aconsejamos y que no lo descarten, es para eso, es decir, para que los años donde el tema de la lluvia es complicado, haya diferencia. Y bueno, por suerte así fue.
Contame un poquito, Marcos, bueno, porque cuando vinimos el año pasado, bueno, hablamos de un año seco, bueno, ya van 5 meses de este año 2021, bueno, ¿y qué estadística qué llevan ustedes? Bueno, lo que había llovido el año pasado en 5 meses y lo que ha llovido en estos 5 meses de este año 2021, y contale un poquito, comentar eso a los productores de bombas. Sí, en cuanto a lluvia, si miramos el acumulado, el año pasado a esta altura iban alrededor de 400 milímetros y este año estamos arriba de los 450, 460 y algo. O sea que si vos mirás el número en sí, está muy parecido. Pero bueno, volvemos a lo que decía Sergio al principio. Este año en enero llovieron 270 milímetros, que el año pasado fue un poco más repartida la lluvia. Y en febrero de este año no llovió nada, por ejemplo. Entonces, en cuanto a acumulado en el perfil, podemos estar medianamente balanceados, pero la distribución fue muy distinta. Y a causa de eso, este año se arranca una campaña de trigo con un perfil cargado, más los 40 milímetros estos que llovieron hace poquito, que nos va a permitir sembrar el trigo en condiciones de humedad muy buenas. Y eso es una gran diferencia comparado con lo que se hizo el año pasado, que muchos lotes no se sembraron o directamente se sembraron con condiciones de siembra muy al límite que después lo sintieron durante el cultivo también. Así que en cuanto a lluvia, ya te digo, este año la campaña de trigo arranca muy bien. Coincide, Sergio, usted, bueno, con lo que está aquí hablando Marcos, que esperemos tener una campaña de trigo en sí buena, que los productores, que los colonos puedan sembrar, bueno, aprovechando estos 40 milímetros que llovieron la semana pasada. Sí, digamos, hay una muy buena expectativa en cuanto a la siembra de trigo, no solo en la localidad, bueno, yo vivo en otra localidad y también es así, sino también a nivel país. Es decir, hablemos agronómicamente, bueno, la importancia del trigo en la rotación de los cultivos y bueno, y también está acompañado por un muy buen precio. Hoy estamos hablando de $200 a diciembre, cuando todavía no lo hemos sembrado el trigo, es un incentivo a la siembra, ¿no es cierto? A pesar de que los insumos, fundamentalmente los fertilizantes, fueron acompañando ese precio de los granos. Hoy los granos a nivel internacional tienen un muy buen precio, digamos, está en el récord más de esto no se puede pedir, pero bueno, es decir, toda la parte insumos, fundamentalmente lo que es importado, va acompañando a eso. Pero bueno, hoy los márgenes en trigo, teniendo un trigo a diciembre a $200, es un número interesante y la gente lo ve y bueno, hay muy buena expectativa de siembra. Y si climáticamente lo acompaña, por lo menos para la siembra, bienvenido sea y se nota la demanda que hay, las consultas y las reservas de insumos, semillas. Así que sí, vamos a tener una buena campaña de trigo. Comentame un poquito, Marco, porque ustedes a través del radar pueden ver, te vuelvo a preguntar por la lluvia, ¿qué se espera tal vez en junio, julio, agosto, septiembre? Lluvia promedio, va a ser un año llovedor, parecido al año pasado, bueno, fue medio seco. ¿Qué expectativa hay en sí de lluvias que tendremos de aquí hasta fin de año? Bueno, los pronósticos a largo plazo empiezan a tener un poco más de certeza a partir de junio, pero bueno, hoy por hoy se está hablando de que sería un año neutro, un año tirando a la normalidad en cuanto a precipitaciones. Esperemos que sea así y que no sea como el año pasado, que estaba anunciada una niña y fue una niña fuerte que pegó duro en muchas partes. Ya, tío, dentro de todo acá se pudo pilotear, pero un año neutro acompañaría mucho a que sea una campaña normal, a buena, digamos, que se pueda volver a los rendimientos que decía Sergio de la campaña pasada o de la anterior acá. Un poquito, Sergio, porque usted recién decía que, bueno, a diciembre tenemos un buen precio del trigo. ¿Cómo ve el precio del maíz, el precio de la soja, el precio actual que tenemos ahora, que ha subido, que ha bajado un poquito en estos últimos días? Pero, ¿qué le parece y qué mensaje tiene para darle al productor? Bueno, con respecto a los precios, bueno, sí, el clima y precio, mucho de futurología. Bueno, internacionalmente los precios están en el pico más alto histórico.
¿Por qué? Porque hay una recuperación fundamentalmente de Asia, y cuando hablamos de Asia hablamos fundamentalmente de China como país, pero bueno, también involucra a India, Indonesia, Taiwán, toda esa zona que están demandando, están en la pospandemia y están demandando una cantidad de alimentos importantísima. Yo siempre digo de que, bueno, fundamentalmente los chinos cuando dejaron de comer arroz y comenzaron a comer proteínas cárnicas, el arroz no lo quieren más. Acompañado eso por una política económica de capitalismo, a pesar de que la política es comunista, pero la parte económica es capitalista, y el aumentar el ingreso per cápita a cada ciudadano chino ha hecho que hoy demanden mejor calidad de comida. Y entonces demandan carne de vaca, carne de cerdo, pescado, y bueno, y entonces demandan muchísimo maíz, muchísima soja, muchísima harina de soja, fundamentalmente. Sorgo también, es decir, el precio que tiene el sorgo es sensacional. Hace 2 campañas que el sorgo viene, es más, como dato, es decir, no hay semilla de sorgo, porque, bueno, para planificar la producción de semillas se hace, la que estamos vendiendo este año se planificó hace 3 a lo mejor, y bueno, no se llegó a la gran demanda. Bueno, y todo eso hace que si hay mucha demanda, bueno, el precio suba. Y la oferta, bueno, a veces climáticamente te hace bajar la oferta y a veces como te la hace subir. Cuando Estados Unidos tiene una super cosecha, que es el país que produce la mayor cantidad de granos del mundo, entonces, bueno, ahí se equilibra un poco. Pero hoy por hoy, si bien se están recuperando, pero bueno, Estados Unidos está sembrando ahora la cosecha gruesa para nosotros, están sembrando maíz y soja, vienen un poquito desfasados, un poquito atrasados, tenían sequía y frío, ellos están entrando, nosotros estamos en el otoño, ellos están en primavera, entrando al verano, nosotros vamos hacia el invierno, y estaban seco y frío, es decir, tenían una primavera fría, tenían ellos. Entonces estaban atrasados con lo que era la siembra de maíz y soja. Eso se va normalizando y bueno, y eso a lo mejor haga bajar un poco los precios, no tanto, pero quizás de los $600 que se habla a nivel internacional de la soja baje un poco. Y la caída del precio acá localmente, bueno, es coyuntural, es decir, porque bueno, terminó la cosecha y hay el mundo hay que cumplir compromisos, se vende. Los compradores de soja, hablemos de exportador, industria, también lo saben, entonces, bueno, te ofrecen menos porque hay necesidad de venta. Pasado mayo, junio, donde generalmente están todos los vencimientos, el precio volvería a estabilizarse. De todas maneras, es decir, hoy por hoy el precio a 33.000 pesos, alrededor de eso, es un número interesante, ¿no? A pesar de que tiene el 33% de retenciones, ¿no? Pero bueno, y como decía Marcos, en junio, julio, que se empieza a definir un poco el patrón de clima a nivel planetario, a nivel mundial, bueno, va a depender. Si Estados Unidos comienza a sufrir una crisis de agua como la que tuvimos nosotros, los precios vuelan. Si ellos están mejores, como son el gran productor del mundo, bueno, los precios van a tender a bajarse porque pueden abastecer. Y también hay otro tema que influye en esto de los precios, que es la bioenergía. Es decir, ¿qué va a pasar? En Argentina tenemos un problema con la ley de biocombustible, que no sabemos, venció la ley vieja y todavía no se promulgó la nueva, entonces todavía hay una disputa, si van a bajar los cortes de las naftas y del gasoil con biodiesel o bioetanol, si van a bajar esos cortes, bueno, a la industria sojera que produce biodiesel o la de bioetanol, le pega duro. Si mantienen los cortes o aumentan los cortes para tratar de disminuir el uso de combustibles fósiles, es decir, del petróleo, toda esta industria va a florecer y vamos a tratar de mantener los precios. Es decir, acá hay una puja entre petroleros y agricultores, llamémoslo así. Y bueno, ese es un poco el panorama de precios que te puedo dar hoy.
que quizás dentro de 3 meses te diga, mira, Estados Unidos tiene una super cosecha de maíz, una super cosecha de soja. Pensá que Estados Unidos produce 350 millones de toneladas de maíz. Es decir, la cifra es descomunal. Ellos siembran maíz, todo lo que siembra Argentina. Argentina siembra 50 millones de hectáreas entre todos los cultivos, ellos lo siembran solamente de maíz. Y bueno, así que ellos son el termómetro del precio en el mundo, ¿no? Bien, de poquito para ir finalizando esta nota. Bueno, Marco, contame acerca de las malezas, de los yuyos, que son los más frecuentes, si ha habido alguno en especial que se ha destacado en la cosecha que ha finalizado hace pocos días, tal vez hubo que combatir más otra maleza en especial comparado con la otra. ¿Qué tenés para contarme eso? Bueno, este año también, como te comentaba en el principio de la nota, Sergio, tuvimos mayor problema con las condiciones ambientales que con las malezas, pero bueno, hay malezas que se adaptan más a las condiciones ambientales adversas y fueron las más difíciles de controlar en ciertos periodos. Ya te digo, fueron, Rama Negra, por ejemplo, tuvimos escape en lotes que se trataron con el mismo tratamiento que un lote una semana antes, uno anduvo bárbaro y en el otro hubo escapes. O sea que esas condiciones de sequía, de baja humedad relativa, hacen que la maleza se rustifique y no absorba el herbicida y se muera, y cuando tiene buenas condiciones ambientales, que es lo que se recomienda para toda aplicación, la maleza absorbe el herbicida y se muere. Entonces fue más complicado lidiar con las condiciones ambientales, que el viento, que la temperatura, que te permitían hacer el tratamiento como corresponde. Entonces, este año, ya te digo, hubo más algún escape de rama negra, yuyo colorado, algo, no tanto. Ya te digo, lo principal con lo que renegamos este año fue rama negra. Y después, bueno, tema gramíneas, que es algo que está siempre ahí, que explota y no explota. Un año parece que se va para arriba, después se calma, pero el tema gramíneas como, no sé, leucine, ryegrass en invierno, son malezas complicadas que justamente hay que ponerle mucho manejo y tratar de ir disminuyéndolas. Es una cosa a largo plazo porque producen un montón de semillas, y una vez que tuviste el problema en un lote, no es el año que viene lo aplico y se termina el problema, sino que es un problema a largo plazo por el banco de semillas que deja en el suelo. Así que bueno, tener en cuenta en cada lote qué problema hay y trasladar eso a largo plazo para justamente tratar de disminuir el banco y que esa maleza deje de ser problema en ese lote. Sí, perdón. También el sorgo de Alepo, bueno, ya hay resistencia a glifosato y a graminicidas. Entonces, ahí tenemos una tormenta, digamos, porque no hay otra alternativa química, no hay otra alternativa para el control. Así que, bueno, el sorgo de Alepo es un tema difícil. Bueno, gente, gracias Marco, gracias Sergio. Bueno, y ahí tiene la cámara para saludar a los socios de la cooperativa agropecuaria que, bueno, desde tantos años, bueno, confían en esta institución de nuestra localidad, y tienen la cámara para saludar a todos los clientes y a todos los socios de la cooperativa. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ustedes por la posibilidad. Espero que los temas tratados hayan sido de interés y que lo puedan interpretar. Y bueno, y a todo el asociado, bueno, siempre las palabras de agradecimiento por la confianza que nos tienen, por la predisposición y bueno, y aquí estamos y seguiremos estando, y esto es un negocio que funciona en forma conjunta, productor, técnico, cooperativa, esto se hace entre todos. Así que acá estamos y, bueno, lo esperamos y a seguir produciendo juntos. Gracias, Marco. Gracias a ustedes, y bueno, también al productor que, como hacen habitualmente, cualquier consulta, lo que sea, bueno, acá estamos, como dijo Sergio, y si Dios quiere seguiremos estando. Así que, y a la comunidad, bueno, a cuidarse, que está complicada la cosa.